Hoy les voy a explicar un poco de algunas fórmulas de la elipse, ¿ya? Hay dos tipos de elipse. Una es cuando el eje mayor es paralelo al eje X y la otra cuando el eje mayor es paralelo al eje Y. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. La elipse tiene un centro, le vamos a llamar C, tiene dos focos, a este le voy a llamar foco 1 y foco 2, y tiene dos vértices. Aquí está un vértice y otro vértice. Hay veces algunos profesores le van a decir a estos vértices mayores y a otros vértices menores, que vendrían a ser estos puntitos de acá, vértices menores, ¿ya? Lo mismo sucedería con acá. Tengo el centro, mi foco estaría por acá, foco 2, foco 1, y aquí estarían mis vértices principales o mayores, y hacia este lado, en la misma dirección del centro, están mis vértices menores. Lo que debemos aprender es que la distancia entre el centro y el foco se llama C. Entonces C le vamos a llamar a la distancia que hay entre el centro y el foco, y lo mismo sucede acá, distancia entre centro y foco, a cualquiera de los focos. C entonces es la distancia del centro al foco. Y vamos a llamarle A la distancia del centro a cualquiera de los vértices mayores, ¿ya? De aquí hasta aquí o de aquí hasta aquí. Lo mismo sucede acá. De aquí hasta aquí es vértice, de aquí hasta aquí es vértice. Esa distancia se llama A, esta distancia se llama A. Entonces, distancia del centro, lo mismo lo vamos a copiar al vértice. Y le vamos a llamar B a la distancia del centro a los vértices, pero menores, ¿ya? A vértices menores. Estos de arriba son a los vértices mayores. Entonces, repito, vértices mayores son estos de acá, vértices menores estos de acá. Entonces, esto es B, y esto es A, y esto es A. Lo mismo sucede acá. Esto es A, y hacia este lado sería B y B. Eso es lo primero que deben aprender para poder graficar las elipses. Ahora, le voy a explicar un poquito de algunos elementos que tienen que tomar en cuenta. Por ejemplo, el eje mayor siempre va a ser 2 veces A y el eje menor 2 veces B. O sea, A más A son 2 veces A. Entonces la distancia entre el vértice y vértice, eso se llama eje mayor. Y eje menor es la distancia entre los vértices menores, B y más B, que son 2 veces B. Hay otra propiedad que se llama excentricidad, que es la relación entre C y A. O sea, la distancia entre el centro y el foco, y entre el centro y el foco, y entre centro y vértice. Lo mismo puede suceder acá, centro, foco, centro y vértice. Siempre el valor de A va a ser mayor al valor de C, por lo tanto la excentricidad en las elipses siempre va a ser menor que 1, porque A va a ser siempre mayor que C. Además, A tiene que ser mayor que B también. A debe ser mayor que B, porque para que sea elipse, para que sea un poco ovalada la elipse, ¿ya? Entonces son algunas cositas que les estoy explicando. Otro elemento, por ejemplo, de la elipse es el lado recto, que es 2b cuadrado sobre A. Si tenemos A y tenemos B, se puede reemplazar y ya tenemos ahí. Ahora, también voy a explicar un poco cómo sacamos los vértices. Por ejemplo, para este tipo de elipse horizontal, si este es mi centro y a este yo le llamé vértice 1, la distancia entre el centro y el vértice hemos dicho que se llama A. Entonces el centro tiene coordenadas H y K, así que a H le voy a restar la distancia A y voy a obtener el vértice 1,
y para el otro lado, o sea, la posición de K va a seguir siendo la misma porque no subimos ni bajamos para arriba. Para el vértice 2 sería lo contrario, H más A, K. Ojo, repito, para este tipo de elipse solamente, ¿ya? En caso que fuera a elipse en este sentido, si yo tengo acá el centro, voy a sumar o voy a restar. Si yo le llamo a este vértice 1 y a este vértice 2, entonces el vértice 1 va a ser K menos A y el vértice 2 va a ser K más A, H, K más A, H, K menos A. Porque K es como si fuera el eje Y, me estoy moviendo en el eje Y, le sumo al eje Y para llegar acá o le resto en el eje Y la distancia A que habíamos dicho que es la distancia entre el centro y el vértice. Lo mismo va a suceder para los focos, para este tipo de elipse, mi foco está por acá y el otro foco está por acá, entonces la distancia, habíamos dicho que la distancia entre el centro y el foco es C, entonces le voy a sumar la distancia C para el foco del lado derecho, el que yo le llamé 2, y para el otro le voy a restar, entonces aquí sería menos C, y para el foco 2 sería H más C. Para esto va a suceder lo mismo, pero en el lado K, o sea, H, y en K se va a restar C, y acá en K se va a sumar C. Ojo, estoy tomando en cuenta que el de abajo sería foco 1 y el de arriba sería foco 2. Si te lo ponen al revés, tendrías que cambiar esto a lo contrario. Entonces, cuando hablamos de elementos de una elipse, tenemos que tomar en cuenta todo lo que hemos visto: eje mayor, eje menor, excentricidad, lado recto, los vértices y los focos. Y lo más principal son los vértices mayores, aunque si tu profe te enseñó con vértices menores más, ¿cómo obtendrías, por ejemplo, un vértice menor? Aquí tendrías que moverte en Y y aquí tendrías que moverte en X. No te olvides que la distancia del centro a los vértices menores se llama B. Entonces, por ejemplo, para esto, mi vértice 1 yo le voy a llamar 1 a este y este le voy a llamar 2. El vértice menor 1 estaría HK menos B y el vértice 2 estaría HK más B. Y para el otro caso, si tenemos esto de acá, a este le voy a llamar vértice 1 y a esto le voy a llamar vértice 2, vértice menor. Esto a H le voy a restar B, perdón, acá, y acá le voy a sumar. Entonces va a ser H menos BK, H más BK. Eso porque te hacen hacer los vértices menores. Aunque he visto que en la mayoría de los casos simplemente le hacen hacer los vértices mayores. Entonces, voy a explicar ahora un poquito de la fórmula. Cuando tenemos una elipse de centro 0, 0, en este sentido, así, eje paralelo al eje X, vamos a utilizar esta ecuación para encontrar la ecuación de una elipse. Si el centro no es 0, 0, si el centro tiene coordenadas HK, pero H tiene un valor y K tiene un valor distinto de 0, en ese caso vamos a ocupar esta ecuación de acá. Esta ecuación de acá. Eso para este tipo de elipse. Esto es para el centro 0, 0. Le voy a poner acá centro 0, 0. Y esto es para un centro HK, pero el HK distinto de 0. Aquí HK vale 0. Eso para este tipo de elipse. Ahora, si mi elipse está en este sentido, entonces vamos a ocupar, prácticamente es casi lo mismo, solamente que esto se mueve, el denominador se mueve. Aquí viene A, aquí viene A y aquí viene B, ¿ya? Y en el otro caso sería lo mismo. Aquí vendría B y acá vendría A. Entonces, esto es cuando el centro 0, 0 y esto es cuando el centro tiene un valor distinto de 0. HK valen distinto de 0. Eso es, no olvidemos que es cuando mi elipse vertical o eje mayor paralelo al eje Y. Entonces, a veces tienen que tener cuidado. Voy a explicar cuando hagamos ejemplos
este video solamente es de explicación de la fórmula. Deben fijarse cómo pueden reconocer cuánto vale A, cuánto vale B. A veces le puede dar, por ejemplo, algo así: x menos 2 al cuadrado, acá le doy 16, acá y menos 3 al cuadrado y le doy 9, igual a 1. ¿Cuál sería mi ecuación? ¿Será que es esta o será que es esta de acá? ¿Cómo lo reconocemos? Nos fijamos, recordemos lo que hemos dicho hace rato, que A debe ser mayor que B. A debe ser mayor que B. Entonces, si A es mayor que B, cuando yo lo elevo al cuadrado, A o B lo elevo al cuadrado, igual el valor va a seguir siendo mayor. Por lo tanto, me fijo, ¿cuál es el mayor de los valores? 16. Por lo tanto, esta elipse es una elipse horizontal porque el mayor valor está debajo de X. Si el mayor valor está debajo de X, entonces vamos a tener este tipo de elipse. Si el mayor valor está debajo de Y, entonces quiere decir que vamos a tener esta elipse, porque A siempre va a ser mayor que B. ¿Ya? Bueno, por ahora los invito a suscribirse a mi canal y voy a subir otro video luego con ejercicios de elipse.